Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Buen día, ¿cómo están? 4 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Vamos a estar acompañándolos hasta segundos antes de las 7, agradeciéndoles como siempre que estén del otro lado y que sean nuestros corresponsales en toda la Argentina, norte, sur, este, oeste. Ustedes saben que nuestra línea de contacto es el 11 44 000 590. Y ustedes saben también que yo estoy aquí en los estudios centrales de Radio Continental, mientras que Alejandro Canepa se encuentra en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo está? Pero muy buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buen día a todo el equipo. Aquí estamos 8 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado. Se recortó fuerte la oferta con respecto a ayer en este mercado rector de precios, lo habíamos adelantado ayer a las 6:30 de la tarde. Como decía usted recién muy bien, vamos hasta las 7. Produce la señorita Eliana Paola Degán, Diego Bernero en los controles de la puesta en el aire, Sergio Monzón en las noticias, y estamos para escucharlos a ustedes, una de las piezas más importantes del programa, que son los oyentes, en el 11 44 000 590, con muchas noticias, con muchas novedades, Karina, y con mucha expectativa también de lo que puede ocurrir aquí hoy en este mercado, que por supuesto lo tendremos informado como corresponde, Karina. Excelente, Alejandro. Saludamos a los trabajadores de la industria lechera hoy en su día. Un abrazo a cada uno de ellos que trabajan en esto, que es parte de la cadena agroindustrial y en particular de la cadena lechera argentina. Y les recordamos que si se contactan como corresponsales nuestros al 11 44 000 590 y nos dejan sus 3 últimos números de documento, están participando por 2 discos de arado. ¿Qué tienen que hacer? Dejarnos la mejor receta posible que ustedes tienen pensado preparar o que les gustaría preparar para el día de la primavera. Un chef muy renombrado va a estar el viernes 19 de septiembre señalando quiénes serán los 2 ganadores. Estos 2 discos de arado son gentileza de Ingersol, con calidad Ingersol, 60 años de excelencia en el año de su exportación, número 5000, Alejandro. Así es, importantísimo, ¿no? Las recetas que se van a ir dando. También quiero recordarles, Karina, que se conoció el semáforo que publica generalmente, mensualmente, Coninagro, una de las 4 entidades que nuclean a la gente del campo. Este faro de las economías regionales, sobre 19 economías regionales, marcó, atención, luz roja para 4, yerba mate, arroz, papa, vino y mosto. Amarillo 9, entre ellas miel, maní, leche, tabaco, lo que son cítricos dulces, granos, peras y manzanas, y con luz verde lo que es la ganadería, la carne, bovinos, porcinos, ovinos y aves. Pero atención que hay 9 con luces amarillas, de las cuales si no se revierte la situación, seguramente, esperemos que no sea así, pero atención que está muy cerca de esas luces rojas que marcaron 4 de este semáforo que realizó ahora, en agosto fue, pero con información de julio de este mismo año, Karina. 14 grados 2 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, la máxima prevista para hoy 23 grados centígrados. Nos anticipamos un ratito para el jueves, 12 la mínima esperada, 23 la máxima pronosticada. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de algunos chaparrones hacia la tarde. Ahora parcialmente nublado, pero sale el sol, señoras y señores, porque es miércoles y ustedes lo saben. Hoy es día de paisajismo, por eso le decimos con la buena onda de siempre, cuando pasaron 8 minutos desde las 6 de la mañana, buen día, María Laura Vidal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Karina? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Y cómo anda toda esta audiencia presente de Chacra Agrocontinental que le gusta el mundo vegetal, el mundo verde, del paisajismo y del diseño junto con la jardinería? Hoy quiero tocar un tema que se llama patios. Patios es vincular la arquitectura con el jardín. El patio es un espacio abierto, generalmente en el interior o central, que forma parte de la vivienda, ¿no? Está ubicado generalmente rodeado de paredes, de construcción de una galería, de habitaciones. No tiene techo, es abierto al cielo, con lo cual le proporciona mucha luz, mucha ventilación y es una zona de recreación. Por eso es tan buscado
el patio famoso interno. El uso es amplio, podemos darle un uso para descanso, para actividades familiares, para criar, para cosechar flores, alimentos, hasta una huerta podemos hacer. En la historia vamos a ver que en muchas culturas, tanto en la árabe, romana, española, latinoamericana, siempre existía en el diseño el corazón de la casa, que es el patio. El patio entonces es una transición entre el interior de la casa y el exterior. Ya sabemos que el patio duplica la posibilidad de luz, de la entrada de luz, de ese espacio vacío limitado por paredes, ¿no? Que nos muestra el cielo, que nos evoca, nos lleva a vivir sensaciones, emociones, nos traen recuerdos donde hay formas, colorido, sorpresas, y donde todos tenemos algún recuerdo, por ejemplo, de unos mates con nuestros abuelos, charlas con nuestros padres o jugar a las escondidas en el patio. Hay diferentes tipos de patio. Ya sabemos que los patios tenemos el de origen urbano, o sea, de manzana, que es el que está en la ciudad, que sirve para, más que nada, para traer luz, para traer ventilación. Ese es un patio urbano. Luego tenemos el patio contemporáneo, que está diseñado más al estilo de casas modernas, con materiales de hormigón, madera, vidrio, que se utiliza como para dar más luz al sector del edificio. Hay unos tipos de patio más minimalistas, que son patios pequeños, con muy pocas vegetaciones, y que se usan como pulmón verde. Y el patio seco es aquel que está trabajado con mucha piedra, mucho material, poco verde, y es más decorativo. Luego tenemos el patio andaluz o mediterráneo, ¿no? Que es de origen árabe, romano, que sus características son fuentes con agua, aljibe, azulejo de colores, muchas macetas con flores como, por ejemplo, geranios, jazmines, estos con aroma del Cabo, trepadora como una linda Santa Rita roja, y funciona como un oasis dentro de la casa. El que todos conocemos colonial, ¿no? Latinoamericano, que llega con la colonización española, que genera un dibujo más simétrico, más geométrico, cuadrados, rectangulares, que está rodeando una galería, ¿no? Que eso, y llenando siempre con muchas flores, hasta puede haber aroma de los cítricos. Y ya sabemos que en general entonces el patio refleja la cultura y el clima del lugar. O sea que en zonas donde que es más fresca, con agua, zonas muy cálidas va a haber agua, y en zonas más urbanas necesitamos más luz y más verde. Hay especies que funcionan muy bien para los patios, que son, por ejemplo, las plantas nativas, los árboles nativos, como un espinillo mezclado con una salvia guaranítica, un duraznillo, podemos poner una barba de chivo, verbenas, podemos poner trébol criollo, paspalum. Bueno, hay muchísima variedad de plantas nativas que funcionan bien en los patios, sobre todo cuando nos referimos a patios en zonas rurales. Bueno, espero que les guste, que sigamos conectándonos con el verde. Ahora que se está por acercar la primavera, van a venir temas más interesantes. Mientras tanto, vayamos diseñando en nuestra cabeza qué tipo de patio me gustaría tener en mi casa. Vamos pensando en eso, María Laura Vidal Basterrica, ni hablar que vamos pensando en eso. ¿Qué tipo de patio me gusta? Un patio andaluz, de los que ella describía, ¿no? A mí también, Karina, y me recuerda a los patios con las galerías, con los aljives, con esos techos con las cabreadas de madera, Eso, cómo remite, tanta razón, ¿no, María Laura? Cómo nos remite a recuerdos, a lugares, a personas, a la infancia en muchos casos, porque teníamos el tiempo de disfrute de ese patio, ¿no? Lindísimo, como siempre. Coloradas, ¿no? Esos patios con baldosas coloradas, o con granza, con algunos macetones, y ese aljibe en el medio que tanto uno recuerda, aljibes que se necesitaban porque solamente el agua de lluvia se puede tomar en algunas zonas por la salitre que tiene el agua. Por ejemplo, allá en Mis Pagos
en Villa Huidobro, Estación Cañada Verde, agua salada totalmente, hacía que había que recoger el agua y guardar el agua de lluvia en los aljibes, Karina. Claro, es cierto. Bueno, nos ha removido los recuerdos. ¿Y a ustedes qué les recuerdan los patios? Bueno, 11 44 000 590, 11 44 000 590. Equipo de Continental, los escucho como siempre desde Carlos Casares, dice Daniel, muchas gracias. Buen día, nos dicen y nos mandan saludos, dice muy lindo el programa y otras cosas lindas también, muchas gracias. Buenos días a los dos, buenísimo lo de los patios, felicitaciones a María Laura. Dice María Marta, hoy es un lindo día, dice Alejandro de Ingeniero Mayuitz y nos manda un beso. Marcelo Fuentes dice, a esta hora 15 grados con alerta amarilla en el Alto Valle por viento fuerte y en Cordillera lluvias y mucho viento. Que tengan un gran día, saludos a mis compañeros de transporte de Oro Negro, soy de la ciudad de Neuquén. Gracias por contactarte. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bueno. Ingresa hoy en melgan.com.ar y pedí tu demo. Melgan, Mercado Electrónico Ganadero. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Teléfono 11 61 54 0246. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano, los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano, pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Consignataria Melicura Sociedad Anónima. Seguimos creciendo juntos. Cotice su hacienda con nosotros. Atención personalizada, invernada y cría. Ventas directas a frigoríficos, remates, mercado agroganadero de Cañuelas. Acompáñenos y sea parte del futuro ganadero. 011 43 11 0061. Estamos en Instagram en @melicura_sa. Pasaron desde las 6 de la mañana. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, la marca térmica por estas horas alcanza los 14 grados 2 décimas, mientras que en Varadero, para el día de hoy se prevé una mínima de 10, una máxima de 21, ligeramente nublado. En Rosario, Santa Fe, la mínima para hoy 10, la máxima 24, algo nublado. Santa Rosa, La Pampa 8, la mínima 24, la máxima parcialmente nublado. Y en Concordia, Entre Ríos, cielo despejado para hoy, una mínima de 9, una máxima de 24 centígrados. Hay consenso general. En el campo hay mucha información. Claro que siempre es necesario que aquellos que son profesionales en las distintas áreas las, de alguna manera, sistematicen y puedan establecer de alguna manera
diríamos mapas, el mapa del uso de determinados productos, el mapa de dónde se encuentran determinados cultivos, porque esto siempre nos orienta, nos organiza. Por eso, con muchísima atención, seguimos un artículo publicado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por el docente de Manejo y Conservación de Suelos de Salta Casa de Estudios, Sebastián Vangeli, quien ya está en contacto con nosotros, y con Alejandro Canepa te saludamos, lo tuteo porque es hiper joven, además de talentoso. ¿Cómo va, Sebastián? Buen día. Hola Karina, hola Alejandro, bueno, un placer saludarlos y un saludo a toda la audiencia de Chacra Agro en Continental. Muchas gracias, Sebastián. El título es ambicioso, pero luego el artículo realmente es apasionante. Hay un mapa inédito, dice, que muestra dónde se emite el gas más potente del agro. Primero contanos cuál es el gas más potente del agro, por qué lo llamamos así, y vamos al mapa. Bueno, cómo no, Karina. El gas más potente del agro, como dice el artículo, es un gas que se llama óxido nitroso, que en realidad es el principal gas de efecto invernadero que emite la agricultura. De hecho, este gas representa, si medimos la huella de carbono, por ejemplo, de algunos cultivos, que es algo que se viene haciendo, podemos saber que, por ejemplo, en el caso de maíz, este gas de efecto invernadero, el óxido nitroso, representa entre un 60 y un 80% de la huella del grano de maíz, y en el caso de trigo está alrededor de un 40 o 60%. Ahora, el principal motivo es entender en qué lugares del país se fertiliza más, y a su vez entender cuánto de lo que se fertiliza se emite como óxido nitroso en nuestros sistemas agrícolas, sobre todo, ¿no? Alejandro Canepa te está escuchando en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Buen día, Canepa acá de este lado. ¿Bien? ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo llegan ustedes a determinar el efecto invernadero y este gas que se emite? ¿Cómo llegan a ustedes a encontrarlo? Y si en distintos suelos es distinta también la aparición. Sí, Alejandro, un poco nosotros trabajamos con aquellos que trabajamos en huella de carbono y en temas de proyectos de carbono. En general trabajamos con guías, que son guías del IPCC, que es un panel intergubernamental de cambio climático, que es donde se juntan todos los expertos en temas de cambio climático, analizan la información que hay disponible y bueno, van compartiendo esa información con el resto de la comunidad, ¿no? Entonces ellos establecen el poder de calentamiento que tiene cada uno de los gases que se emiten no solo en la agricultura, sino en todas las industrias. Justamente este óxido nitroso es el gas más potente, si bien representa el tercer gas en importancia, porque no tiene una magnitud tan alta como sí tienen el dióxido de carbono y el metano, que son tal vez los dos gases más conocidos, ¿no? Ahora, en agricultura lo que tenemos que hacer es, o lo que se hace en general son ensayos a campo, donde se busca medir las pérdidas de nitrógeno a partir de las fertilizaciones que se dan por esta vía, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner cámaras en el suelo e ir midiendo cuánto gas se emite en distintos momentos del ciclo de cultivo. Y de esta manera determinamos justamente cuánto de nitrógeno aplicado se pierde por esa vía. En general, esta pérdida es relativamente baja comparada con otras vías de pérdidas de nitrógeno, ¿sí? O sea, por ejemplo, el lavado, la lixiviación de nitrógeno o la volatilización son dos otras fuentes de pérdida que suelen ser más relevantes para el productor por la cantidad de nitrógeno que se va por ese camino, pero esta tercera vía, que es la emisión de óxido nitroso, es bastante relevante por su relevancia ambiental, sobre todo, ¿no? Como les decía, este óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero y a su vez también afecta a la capa de ozono, así que en los últimos años, en este contexto tal vez de cambio global, empezó a tomar una relevancia muy importante en investigación y cada vez también más importante en nuestra industria, ¿no? A medida que los productores empiezan y la industria también al comprar granos, por ejemplo, empiezan a preocuparse por la huella de carbono de los productos. Y este mapa, que digamos es inédito y que apelamos a Sebastián porque ven que nos lo explica sencillo para que todos podamos entenderlo, pero debo decir que está publicado en la revista científica Ciencia del Suelo. Pregunto, siempre en términos sencillos para nosotros, ¿este estudio determinó en qué provincias y en qué cultivos hay más fertilización nitrogenada? Sí, exactamente. Un poco el desafío que teníamos es trabajar, nosotros estamos trabajando
junto con la Secretaría de Ambiente y en realidad con la Subsecretaría de Ambiente y la Secretaría de Agricultura, porque actualmente el dato de cuánto nitroso se emite en el país está como agregado a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace es, para calcular cuánto óxido nitroso se emite en Argentina, simplemente se multiplica la cantidad de nitrógeno que se aplica en el país, a nivel país solamente, y eso se multiplica por lo que en la jerga se llama un factor de emisión, que vendría a ser cuánto nitrógeno se emite como nitroso de lo aplicado, ¿no? Esto aplica a nivel país, pero también aplica a nivel de lote. Uno podría decir, bueno, en un lote de maíz, por ejemplo, bueno, sé cuánto nitrógeno apliqué, cuánto nitrógeno se fertilizó, y uso ese mismo factor de emisión que me dice cuánto de lo que se aplicó como fertilizante se perdió por esa vía, ¿no? Ahora, había dos chances de mejorar ese dato, y uno es generando este mapa que generamos, que pasa de esa aplicación de nitrógeno a nivel nacional a tratar de entenderlo a nivel departamental y por cultivo, ¿no? Entonces, ahí estamos mejorando un poco el nivel de detalle, y lo segundo que estamos tratando de hacer es ese factor de emisión que yo les decía, o sea, cuánto de lo aplicado se emite como nitroso. En el pasado se tomaban factores internacionales, que tal vez no representan nuestro tipo de suelo, nuestros climas, nuestro manejo, con lo cual lo que estamos haciendo también es recopilando ensayos que midieron nitroso en el campo, para que ese factor de emisión que hasta ahora se usaba un factor internacional, pasar a tener factores que representen la realidad productiva local. Y eso también estamos viendo que, como suele pasar, el factor internacional estaba sobreestimando un poco el factor, o sea, sobreestimaba las emisiones locales, con lo cual, claro, al generar esta mejora, a su vez es probable que la huella de carbono de algunos productos termine disminuyendo, ¿no? Alejandro. No, cortita, y me parece interesantísimo escucharlo a Sebastián Mangeli, que es docente y de lo que es la conservación y manejo del suelo de la FAU, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué papel juega todo esto en el momento que una persona quiere adquirir un campo, por ejemplo? Tal vez, no sé si al momento de adquirir, sí, seguramente al momento de calcular la huella de un producto, que si bien ahora es algo que todavía es incipiente, cada vez más aparecen proyectos o propuestas comerciales que implican también calcular la huella de carbono que tiene, por ejemplo, un grano o la producción o una organización, ¿no? Si bien todavía es algo que en el agro es incipiente, es algo que cada vez más empieza a darse, y los productores tal vez empiecen a acceder a precios diferenciales en función de su huella de carbono, porque esta huella de carbono... Porque después... el efecto invernadero, la huella de carbono y todo eso, ya es una materia y un título que es de común en charlas y en un montón de paneles donde uno va. Totalmente. Por eso, un poco la responsabilidad que tiene el sector académico y científico es tratar de que los datos que se usan, que estos factores de emisión que yo te comentaba antes, sea lo más representativo de la realidad local, de manera tal de que la huella que está calculando realmente sea precisa, y que después el comprador se lleve esa huella de carbono calculada con la realidad local. Sobre todo en este caso, en el que lo que se está viendo en la investigación es que tal vez, si no usamos factores locales, estamos sobreestimando las emisiones, con lo cual estamos diciendo que, por ejemplo, no sé, el maíz de un campo en algún rincón de Argentina está teniendo mayores emisiones que las que debería tener realmente, ¿no? Entonces, desde lo comercial creo que este tipo de investigaciones, sobre todo el trabajo de los científicos en el campo, con ensayos que a veces son difíciles de realizar porque implican muchas mediciones y demás, están por suerte teniendo, o pueden ya tener un impacto clave en este tema de cambio climático. Sebastián Vangelis, docente de manejo y conservación de suelos en la FAU. Y muchas veces cuando estás en el verano, en la playa, y vienen con acá en la playa de la Argentina, digo, en Buenos Aires, por ejemplo, y vienen con un choclo a la playa y te compras un choclo que deriva del maíz, que deriva del trabajo en el campo, que deriva de una fertilización previa, del cuidado del suelo. En el origen, además la semilla, está este jovencito, Sebastián Vangelis, investigando, trabajando como científico para que todo sea mejor en ese momento en el que vos estás junto al mar creyendo estar muy lejos del campo, pero no es así. Te agradecemos muchísimo por este diálogo que has mantenido con Alejandro y conmigo.
Bueno, un placer, Karina, Alejandro, un saludo grande. Un verdadero gusto. Bueno, jóvenes científicos que investigan para que la producción sea cada vez mejor en la República Argentina. 6:30 de la mañana ya llegan las noticias con el multipremiado Servicio Informativo Continental. Servicio Informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6:30. El INDEC dará a conocer hoy el dato de inflación de agosto. Los relevamientos privados y los datos de la Ciudad de Buenos Aires prevén una leve desaceleración respecto del 1,9% de julio. Sin embargo, varias consultoras estiman que la suba de precios del octavo mes del año fue de alrededor del 2%. A las 9:30 se reúne nuevamente el Gabinete Nacional. Será la tercera vez durante esta semana y estará encabezado por el presidente. Van a participar todos sus ministros y principales funcionarios. La finalidad es analizar el rumbo de la gestión y preparar la difícil negociación con los gobernadores. Comienza la venta de entradas para el Mundial 2026. Se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 18 de julio del próximo año. La FIFA recomienda comprar los paquetes en la página oficial. Manifestaron que los que son adquiridos por afuera de los canales autorizados podrían no ser válidos. Chaparrones por la tarde, máxima 23 grados, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Actual 15 grados 4, cielo algo nublado. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando Chácara Agrocontinental. Argentagro. Repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos. Despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025. www.argentagro.com.ar. Estancias y Cabañas Las Lilas presenta su 87 remate anual de Estancia Las Lilas. El jueves 11 de septiembre en Pasteur, Buenos Aires. 350 reproductores que incluyen toros y vientres puro pedigrí y puro controlado Aberdeen, Angus, negros y colorados. También toros Polet Hereford PR y S barra con genética probada y consolidada. Remate presencial y por streaming en laslilas.com y elrural.com. 87 remate anual de Estancia Las Lilas. Genética, tradición y compromiso productivo. Alejandro Canepa, y todo lo que hay que saber de los mercados. Bien, Garini, se recortaron los ofrecimientos casi a la mitad del día. Ayer lo hablábamos, 18:30 en el informe en Pulso Continental, ayer a la tarde con Eduardo Serenellini. 5.841 vacunos se van a vender en remate público a partir de 7:30 de la mañana en una plaza que ayer quedó de alguna manera tomadora. Parece un ovillo grande, buscado, pedido, que no hay no solamente aquí en Cañuelas, sino también en forma directa o particular, con precios muy interesantes para exportar, pero también para consumir en lo que es cadenas de restaurantes y hoteles. Está arrastrando esa vaquillona pesada, esa vaquillona que va hasta los 430 kilos, y esa vacallona, esa con quilaje de vaca bien definida, pero que la contextura ósea es de vaquillona también muy buscada, muy pedida. Ya se está pagando esas 2.800, 2.900, 3.000 y 3.100 pesos en este momento, en forma particular, y vaquillón hasta 430 kilos, ya hay 2.900, 2.950 y 3.000, y hay por novillo mediano y entre pesado 3.300 y 3.350 pesos, decía, porque ayer de alguna forma, más allá que no hubo ningún tipo de locura en las cotizaciones, la plaza quedó, yo diría, tomadora, sostenida y animada, ahí está la palabra, animada, con un novillo que ayer quedó entre 50 y 80 pesos por encima de los números de la semana precedente. Veremos hoy, la oferta se ha recortado, 5.841 vacunos, así que con final abierto a partir de 7 de la mañana cuando arranque el remate público en pasarelas. Hablando de números, la jornada de ayer para Chicago no fue buena, el trigo cayó entre el medio y el 1%, pagando diciembre $190, marzo 197,25, poco más de medio por ciento cayó el maíz, 158 y $165 para diciembre y marzo. La soja quedó septiembre sin cambios en $372,5, pero la producción de enero del año próximo cayó el 2,25, de oleaginosa cerrando en $378,5, y el aceite de soja que no encuentra piso otra vez ayer se derrumbó en el mercado norteamericano, cayó entre el 1 y el 2,25 de acuerdo a la posición. Septiembre $1.098, enero $1.118,5. En el mercado local para el trigo, grano fino de invierno, situación dividida, medio punto arriba para septiembre, trigo $201, noviembre cayó un cuarto de punto, $186,5.
El maíz quedó sin cambios. Ayer en el mercado local, septiembre $179, diciembre con un pequeño rebote de un cuarto de punto arriba, 182 la tonelada, y la soja, septiembre $298, noviembre 303, enero $306 cada 1.000 kilos. Se está operando el mercado nocturno de Chicago en este momento, con un trigo diciembre en $191,5, marzo 198, el maíz está pagando 164,50 y $171,5 para diciembre y marzo respectivamente. En tanto la soja, con una caída entre $1 y $2, se negocia en noviembre a $377,5, posición en enero $384,50 por tonelada. Reiteramos la entrada para hoy, segunda ronda operativa de la semana, este mercado rector único, formador de los precios ganaderos, 5.841 vacunos. Hacemos una pausa, Karina, vamos a estar 8:30 con los precios corrientes del estado de plaza, pero seguimos acá, por supuesto, en esto que es Chacra Agrocontinental, hasta las 7. Cerramos, por favor. Estancias y Cabaña Don Benjamín. Gran remate anual Santo Tomás de la Sierra. Jueves 11 de septiembre, 13:45 horas. Presencial para acreditados y por streaming. 240 toros Angus y Hereford. 80 toros de Pedigre. 160 PCIPR. Importante oferta de toros con aptitud para vaquillonas y de excelentes decks. 60 hembras de Pedigre y 420 puras controladas y registradas preñadas. Flete gratis. Catálogo, acreditación y preofertas en donbenjamín.com.ar. Datos en Tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chacra Agrocontinental. Desde las 6. 36 minutos pasaron desde las 6 de la mañana en Córdoba capital, donde nos están escuchando. 14 grados la mínima, 28 la máxima, despejado en Mar del Plata, 8 la mínima, 19 la máxima, parcialmente nublado. En San Luis, 14 la mínima, 23 la temperatura máxima esperada para hoy miércoles, con cielo despejado. Y nos vamos a Cuyo, en Mendoza, 9 la mínima, 21 la máxima, con cielo despejado. Ustedes, nuestros corresponsales, se siguen contactando al 11 44 000 590. Por acá nos dicen mucho viento, Javier Gallardo de Otamendi, y nos dice cosas lindas sobre el programa, muchas, pero muchas gracias. Ana Cosentino dice, hablo desde Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, y nos manda, no un un recetón, matambre de cerdo al disco con leche y ananafis. Y acá tengo el detalle, que no voy a pasar a contar, pero lleva, por ejemplo, 2 litros de leche entera, 3 dientes de ajo entero, pero no le puedo explicar, esto debe ser un manjar. Ana Cosentino, te felicito un montón. Y después nos mandan un mensaje, María Marta, donde nos pregunta, por favor, ¿le pueden preguntar a María Laura? Sí, una foto que me manda corresponde a la barba de chiva, que es una flor, una planta a la que ella aludió. Por supuesto que lo vamos a hacer. Buen día, Karina, Alejandro, nos dice Claudio, con el resultado, y se refiere al resultado de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo y al rol del campo. Por otro lado, Chacra Agrocontinental, qué linda la columna de María Laura sobre los patios. Yo también voto por el patio andaluz, dice Carlos de la ciudad de Buenos Aires. Desde la ciudad de Oberá, en Misiones, nos escribe Hugo Petersen, saludos a mis hermanos argentinos, estoy yendo rumbo al trabajo, gracias. Hola Cari, ¿cómo estás? Te cuento que hoy mi pueblo, Guanchín, está de cumple, 397 años, muy bueno el programa, soy Hugo de Guanchín, a 20 kilómetros de Chilecito, La Rioja. Saludos para todos y un abrazo enorme para todos los habitantes de Guanchín, que hoy en La Rioja está celebrando su cumpleaños. Jorge, dice ya, preparando los primeros amargos y escuchándolos. En tanto que desde 9 de julio en la provincia de Buenos Aires nos cuenta Gustavo que hay 9 grados, está despejado, que la sociedad rural, recuerdan ayer, realizó un encuentro allí sobre la crisis hídrica, y Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, adelantó que se pedirá al presidente Milei que sigan por favor las obras del Salado para sacar el agua de los distritos que se encuentran inundados. Abrazo a nuestro corresponsal en 9 de julio, Alejandro. Así es, zona muy castigada, muy complicada. Inclusive leíamos con usted en su momento esa carta de la rural de 9 de julio que decía, señor presidente, nos estamos ahogando, directamente nos estamos ahogando. Sería bueno que las autoridades nacionales den una vueltita también por las zonas de producción. Estaba mirando un par de números y datos de la industria aceitera, Karina, si me permite, porque la actividad ha caído comparado julio de este año con julio del año pasado en el orden del 9%,
La cosecha de soja 23-24 fue de 50.2 millones de toneladas, 24-25 sabemos apenas levemente 50.3 millones de toneladas, y de alguna forma, atención, la capacidad ociosa la salvó la importación del poroto. La molienda de soja en julio fue de 3.780.000 toneladas. Esto marca, con respecto a julio del año pasado, una caída, atención, una caída en la molienda de soja de alrededor del 14%, Karina. Alejandro me acaba de escribir y agradezco enormemente la deferencia. Alberto Alberto Larraña, que es el responsable del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado, y me acaba de mandar un documento que prima facie, hacia primera vista, puntualiza que el Consejo del Salado inició ayer, en el día de ayer, en Chacabuco, la difusión itinerante de sus reclamos por la reactivación de las obras del río. En Chacabuco se realizó la primera de las reuniones del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado para dar continuidad ahora de manera itinerante por localidades de la región al reclamo para que se reactiven las obras de las que están paralizadas. Recuerdan ustedes que lo mencionamos muchas veces en el tramo 4.2, que es la readecuación del cauce del río, cuya reanudación depende de los recursos del fondo hídrico, que recordemos que son los recursos que tiene acumulados la nación, no son provinciales. Según informaron desde el Consejo Asesor, las reuniones informativas y abiertas a la comunidad comenzaron en Chacabuco, en la sede de la rural local que preside Sebastián Sofía, que pertenece a Carvap. Y atención, van a continuar en los próximos días, ya están programadas las fechas, en General Villegas, Junín, Ernestina Navarro y otras localidades. Las fechas exactas no las van a confirmar en muy breve, así que agradezco enormemente al titular, Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado, por esta información que me hace llegar en este preciso momento. Los fondos están, Karina, los fondos están hace muchísimo tiempo, están en el banco y no se utilizan porque, bueno, son fondos de créditos internacionales que, bueno, no se han utilizado. Atención porque el agua está buscando su salida, su curso. Atención porque seguramente nos van a llamar de las zonas de Ayacucho, de Saladillo, toda esa zona, porque el agua tiene que buscar su curso, más allá que en lugares donde no tiene salida. Hay un puente que está obstruyendo en una localidad, no me recuerdo bien el nombre de la localidad, pero hay un puente que está obstruyendo el paso del agua y es como una palangana, como una olla. No hay posibilidades absolutamente de que el agua busque su curso, su salida, mientras no se haga algo consecuente. Voy a buscar ahora porque lo tenía y no lo puedo encontrar ahora, Karina, pero ya lo voy a comentar, ¿sí? Perfecto. Mientras tanto, al 11 44 000 590 se contacta Pablo y nos dice: buen día, acá en Bragado 12 grados, bastante agua, aquí en los canales. Jorge, por otro lado, de la ciudad de Buenos Aires, dice: impecable, así todo separado y en mayúscula, la columna de María Laura Vidal. Cuántos recuerdos con los patios de la infancia, es verdad, los patios, porque además era el tiempo que estábamos en los patios. No sé si hoy los niños tienen el tiempo que teníamos nosotros, las personas mayores, como yo, de estar en el patio, de jugar en el patio, fuéramos niñas o varones, ¿no? Jugar a las bolitas, o jugar al elástico, las chicas, o jugar a saltar a la soga. A las figuritas. A la payana. La figurita, a la payana. Sí. Uy, me pegó el viejazo. 6 de la mañana, 43 minutos. Viene la pausa y nos renovamos y todos jóvenes vamos con toda la información como corresponde. Tanta gracias, queridísimo Diego Garnero. Ingresa hoy en melgan.com.ar y pedí tu demo. Melgan, Mercado Electrónico Ganadero. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Teléfono 11 61 54 0246.
Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Consignataria Melicura Sociedad Anónima. Seguimos creciendo juntos. Cotice su hacienda con nosotros. Atención personalizada. Invernada y cría. Ventas directas a frigoríficos, remates, mercado agroganadero de Cañuelas. Acompáñenos y sea parte del futuro ganadero. 011 43 11 0061. Estamos en Instagram en @melicura_sa. ...46 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Si me permite, Alejandro, voy a contar una anécdota cortita que tiene que ver con mi hijo, a quien voy a avergonzar, porque ya es un chico grande, todos se ríen, pero tiene que ver con la próxima nota. Cuando uno estudia en el colegio le hacen decir la provincia y la capital de memoria, ¿no? Entonces dice Buenos Aires, La Plata, no sé, Mendoza, Santa Fe. Estudiaba de memoria y dijo, las iba diciendo y dijo Salta, La Linda, cuando tuvo que decir cuál era su capital. Tan asentado está esto de Salta, La Linda, ¿no? Está muy bueno. Salta, La Linda, bueno, así queda, así está en el inconsciente de todos nosotros. Salta, esa provincia característica por, además de por su geografía, por el turismo, por los lugares maravillosos que tiene y por la producción. Conocemos las producciones características de Salta, pero ¿sabe usted, Alejandro, que desde hace poco más de un año se están caracterizando por una particularidad que es la producción de frutillas en el Valle del Lerma? Y está Ángel Yed, o Yed, él me va a decir cómo se pronuncia, presidente de la Asociación de Productores de Frutillas, precisamente del Valle del Lerma. Con Canepa lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Karina. ¿Cómo estás? Mucho gusto. La verdad que sí. Mi apellido de las dos formas está bien pronunciado. Yed o Yed, está bien. Perfecto. Estamos felices. Cuénteme, con Alejandro Canepa en primer lugar queremos saber cómo y cuándo comenzó de manera importante, o sea, en volumen, la producción de frutillas en el Valle del Lerma y qué características tiene y la variedad más importante que allí se produce. Bueno, la producción de frutillas inició hace 10 años, más o menos, lo que es más un poco más importante, ¿no? Ya se empezó a formar una asociación, hay varios productores que ya estaban probando hacer lo que es frutilla, bueno, empezaron a realizar este cultivo y ya más o menos 10 años se está haciendo. Las variedades características es más o menos lo que se hace en la zona noroeste, que empezó como lo que es variedad Camino Real, que era la variedad que más se adaptaba a la zona, ¿no? Y bueno, hoy por hoy se empezó a probar otras variedades, pero mayormente Camino Real, que es la variedad más característica de la zona, digamos, que más se da. Alejandro lo escucha desde el mercado agroganadero. Ángel, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, gracias por Hola, Alejandro, muy buen día, bien. Mucho gusto. Igualmente para mí, ¿Frutilla con crema puede ser? Lo mejor, el mejor postre. Es un clásico. No, la pregunta siguiente, siguiendo la muy buena pregunta de Karina Rodríguez,
¿qué extensión se necesita? ¿Cuál es la unidad económica? ¿Y cuánto tiempo lleva de que uno arranca con la inversión para decir, bueno, le empecé a dar la pata a la sota? Lo que es el cultivo de frutilla, al ser intensivo, es muy costoso. Hoy por hoy, una superficie de 1 hectárea está en 40 millones aproximadamente, lo que es el costo. Entonces no hay grandes superficies, lo que todavía tenemos en Salta, digamos, son pequeñas hectáreas, pequeños productores que año a año van creciendo, van de a poco aumentando su superficie. Y bueno, la unidad económica mayormente es eso, ¿no? Lo que va creciendo y va aumentando esa superficie que va pudiendo. El costo más alto es lo que es el plantín de frutilla, que vienen de la Patagonia, entonces recién llegan a Salta, digamos, lo que es Salta, Tucumán y Jujuy son grandes productores de frutilla, y bueno, nosotros desde ahí pudimos aprovechar ese mercado que había, ¿no? Para satisfacer el Salta. ¿Y qué características tiene la frutilla de Salta? Uno piensa en la frutilla por lo menos que llegan aquí a Buenos Aires, porque también pensemos la cuestión del flete, ¿no? Por eso siempre comemos frutillas de una determinada zona, eso es cierto. Las frutillas de Corondas, que son grandotas, creo que llaman frontera, que son más dulces, las de Lules, que se hacen en Tucumán. ¿Qué características tienen las salteñas, las del Valle del Lerma? Bueno, en sí lo que son las plantas son las mismas plantas de Coronda o de Lules o de Perico de Jujuy. La característica de Salta es el tema del Valle del Lerma, que es un valle templado. Tenemos temperaturas muy bajas a lo que es a la noche y temperaturas templadas durante el día. Eso entonces favorece bastante lo que es el sabor y el dulzor de la frutilla. Tenemos esa suerte, digamos, de que por ahí buscamos una variedad más tardía, no podemos sacar tanto precoz por el tema de los fríos que son más complicados acá en Salta, pero nos ayuda mucho el tema del sabor. Entonces ahí pudimos tener una característica distinta, digamos, de otras provincias que por lo menos tenemos buenos grados Brix de tema de azúcar en la frutilla. Ángel, yo arranqué con un par de hectáreas, me hice 40 millones de hectáreas, arranqué con un par de hectáreas. ¿Cuándo empiezo yo a recoger los primeros frutos de esa inversión que hice por un lado? ¿Se necesita agua, riego o no para el cultivo de frutilla? ¿Cómo es la operatoria y la infraestructura que hay que tener, si es un par de hectáreas con las que arranco o lo que sea? Sí, para arrancar, nosotros mayormente lo que es la plantación empieza en el mes de abril, dependiendo de las variedades, más temprano, más tardías, en abril, mayo, y empieza la cosecha aproximadamente a mediados de julio, agosto, son 60 días más o menos desde lo que es la plantación a las primeras cosechas. Para lo que es el riego, sí, es riego por goteo. Nosotros tenemos la suerte, y también eso nos favoreció bastante, el Valle del Lerma se hizo un sistema de riego presurizado, que venía de lo que era la Quebrada del Toro, que viene de los Andes, se canalizó todo, desde ahí se hizo por canales, y de ahí nosotros ya tenemos riego con presión. O tenés que tener riego presurizado o con bomba para poder hacer riego por goteo. Así que bueno, esa es la necesidad que tiene, ya que es con sistema de mulching, digamos, en la frutilla. ¿Y cuál es la, entre comillas, temporada de las frutillas? Para nosotros, los consumidores, y en el centro del país, la primavera, uno la asocia con la frutilla. Sí, ¿pero en el norte? Igual también. Estamos en la misma fecha, por ahí lo que tiene beneficio a veces de la zona de Buenos Aires, que Mar del Plata tiene ya una temporada más hacia el verano, pero después en general Coronda, Tucumán, Jujuy, Salta, Corrientes, todo en esa temporada, digamos, desde ahora, que es nuestra temporada alta, lo que es fresco, le llaman mercado fresco, que es lo que es septiembre, hasta mediados de octubre. En algunos lugares ya, como Coronda o Lules, ya a partir de mediados de octubre ya empieza lo que es con la industria, directamente ya todas las frutillas ya va a industria, para congelados o distintas industrias. Nosotros hoy por hoy tenemos lo que es todo fresco, no estamos haciendo industria por ahora por el tema de superficie que tenemos. Claro. Bien, Ángel Yelles, presidente de la Asociación de Productores de Frutillas del Valle del Lerma, interesantísima, Karina, la charla realmente. Otra pregunta para los que queremos quizás arrancar en este negocio, que es importante. La inversión es importante, pero bueno, ¿consumo y exportación o consumo? ¿Y cómo somos nosotros en cuanto si exportamos, en cuanto a la competencia del producto que producimos? Mira, empieza lo que es tema consumo. Obviamente el consumo interno, como le mencionaba recién, el consumo fresco es lo que se inicia.
Ya cuando, de acuerdo a la fruta, al no tener tampoco una cobertura, una cáscara, entonces sí o sí necesita, para exportar, tener una industria que lo congele. Sí o sí para poder exportar es congelado. Así que bueno, hoy por hoy es eso, es el mercado fresco me parece, y el mercado interno a nivel congelado también está funcionando muy bien, y a nivel fresco también. Entonces, bueno, la frutilla la verdad que es un cultivo que es muy noble, a nosotros nos ayuda un montón. La planta en sí produce y nos da, digamos, yo creo que se da en todo el país. La frutilla se puede dar en cualquier lugar del país, y eso es un beneficio para cualquier zona, para cualquier sector que quiera iniciar, o cualquier provincia. Lo puede hacer Córdoba, lo puede hacer la Patagonia, y eso es lo lindo, ¿no? Que hay variedades que se adaptan mejores a cada zona. Dos quiero agregar. Primero, preguntarle cómo se hace la cosecha hoy en las distintas parcelas. Y por otro lado, que según datos, usted me los puede ratificar o no, ¿no? Según datos de la FAO, que es algo así como la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que tiene datos mundiales. Sí. Argentina consume solamente 1 kilogramo, tiene mucho para expandirse, ¿no? De fruta en fresco. 1 kilogramo de frutilla en fresco per cápita y por año, mientras en Europa se consumen casi 9 kilogramos por persona por año, promedio ponderado. Es decir, que Argentina tiene mucho para crecer, ¿no? Ahora, pregunto, ¿cómo se hace la cosecha? Bueno, la cosecha en todos lugares es de manera manual. No existe una maquinaria que lo realice hoy por hoy la cosecha. Es decir, todo a mano. Se cosecha una por una, en cajones, bandejas. Después ya hay técnicas de que directamente el que va cosechando ya va embalando y va preparando, otros directamente lo hacen en jaulas y de ahí va un sector de acopio y ya directamente se hace la selección y el embalaje. Pero hoy por hoy en cualquier lugar del país la cosecha es a mano, no existe una maquinaria que lo realice específicamente. Imagínate que Tucumán tiene muchas hectáreas y tienen cuadrillas de cosecheros que van todos los días a campo a cosechar. Así que bueno, y a nivel consumo sí, es verdad, hay sectores que consumen más frutilla. El tema es que a veces es la época, ¿no? A veces por ahí si lo asemejemos a lo que es un año completo, por ahí sí puede ser que llegue a consumir menos, pero me parece que la frutilla tiene esa posibilidad de que la puede comer desde un niño hasta un adulto mayor. Entonces, bueno, siempre entra por el sabor, por el color, podría tranquilamente aumentar ese consumo, que es muy bueno. Queremos agradecerle a usted enormemente este diálogo que ha mantenido con nosotros. Nos restan apenas unos minutos hasta las 7 de la mañana. Ha sido muy atento, y de acá Canepa se va allá en Cañuelas y yo me voy para Chacra Televisión. Ambos vamos a comer frutillas con crema. Ya ya está, bueno, decidido, decretado. Ha sido muy atento, muchas gracias. No quieran venir. Bueno, ha sido muy atento. Karina, un gusto. Un verdadero gusto. Bueno, Alejandro, sí, qué tentación, ¿no? La frutilla, qué rica. Sí, obvio. A mí me quedó una pregunta que la vamos a ampliar seguramente. Es un tema para mucho, porque ¿cuáles son los que puede perjudicar a una plantación? ¿No? ¿De qué hay que cuidar para que no se perjudique la plantación de frutilla? Pero ya vamos a hablar con un agrónomo para que nos cuente. Martes frutillas con crema para todo. Me despido, Karina. 5.841 vacunos hoy acá en Cañuelas. Nos reencontramos mañana como de costumbre. Muchas gracias. Hasta mañana, Alejandro Canepa. 58 minutos pasaron desde las 6. Karina, Alejandro, excelentes notas. Nos enriquecen, nos actualizan. Un saludo grande desde General Arenales. Muchas gracias. Y siguen llegando las recetas y siguen llegando las recetas. Qué ganas de comer frutillas, nos pone un oyente televidente, María Marta. A todos muchas gracias. Hoy en particular gracias a Diego Garnero por su profesionalismo, por su don de gentes, por su compañerismo y por hacer posible desde la operación técnica, como Eliana Degam desde la producción, que este programa, como todos los días, salga al aire. Y a las 6 en punto les digamos buen día, y cuando restan segundos para las 7 de la mañana les recordemos que este programa se llama Chacra Agro Continental. Gracias. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.